Nuevamente les doy la bienvenida. Algo debe haber pasado hoy día, seguramente el frío de Lima, que todavía están tardando en ingresar los papás, pero bueno, vamos a dar inicio a esta tercera y última charla que se ha organizado para un grupo de padres de la institución educativa Juana Larco de Dahmer. Mi nombre es Ana Carvajal y me da mucho gusto ver a los papás y también me parece que está una autoridad de nuestro colegio y si es que hay invitados. Bueno, les decía que esta es la tercera y última charla de las que se han organizado para un grupo de padres de familia y en la que se han sumado otros padres de familia. Debe haber algún motivo por el cual están tardando o han tenido algún inconveniente, pero de todas maneras, bienvenidos a los papás que se encuentran presentes. Como como hemos acostumbrado desde el inicio, queremos empezar puntual y ya pasó un minuto. Por lo tanto, voy a dar pase a Esteban Noguer, el profesional que nos ha acompañado en estas 3 charlas de manera muy generosa y con charlas muy fructíferas. Bien, Esteban, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Buenas tal? tardes. Un gusto saludarte, bienvenido. Te doy la palabra para poder empezar la charla. Ay, muchas gracias, Ana, gracias. Perdón, Esteban, discúlpame Sí, que te interrumpa. Sí, quería decirles que la charla de hoy es autoridad y disciplina. Wow, términos así como que un poquito fuertes. Nos ponemos serios, Esteban, te doy la palabra. esperemos que no cunda el pánico. Vamos a ver, como siempre quiero agradecer a los padres con nota de excelente, porque en un sábado dedicar tiempo a escuchar a una conferencia demuestra el gran valor que le dais a la formación y eso me agrada y me conmueve, ¿no? Antes de seguir con la conferencia, que el título es Autoridad y Disciplina, quisiera decir un pequeño matiz. Mirad, hay muchos modelos educativos y no es mi trabajo hablar de ellos, pero lo que sí quiero decir es que aquellos papás o mamás que su modelo educativo pasa por el decir, aquí mando yo soy el padre y aquí se hace lo que yo digo, que no continúen, porque esta conferencia está encaminada a otra manera de funcionar, como iremos viendo, ¿no? Esta conferencia quiere hacer énfasis en los papás en cuyo modelo educativo, sea cual sea, optan por pedir las cosas por favor. Y tal como dijimos en otra conferencia, en realizar pactos y en dialogar, ¿no? En busca de una buena convivencia. Es decir, aquellos papás que buscan pactar y no imponer. Bueno, era un matiz que quería decir para no desanimar a nadie y no defraudar. A lo largo de esta conferencia dejará preguntas en el aire. Quizás muchas cosas no de respuesta, ¿no? Bien, también quiero agradecer a un grupo de personas de distintos ámbitos y edades que sufrieron una encuesta que les mandé sobre la autoridad y la disciplina, ¿no? Digo que la sufrieron porque fui insistente en los datos y ahora, antes de seguir, y también por justicia hacia esas personas que se tomaron la molestia de contestar y tal, voy a, un segundo, voy a pasar el dato. Mirad, el dato que dio en esa encuesta
en que se preguntaba cuál era la importancia que se le daba a la disciplina, era un 82,8 sobre 100. Es decir, se le da mucha importancia. Y esto es el dato global de todo el colectivo a los que consulté. Si seguimos avanzando en los resultados, los adultos, es decir, los papás, estaban justo en esa media, 82,4. En los dos extremos, los abuelos, extremo de edad, y los chicos jóvenes, extremo por abajo, los abuelos le daban más importancia que los papás, 85,4. Me sorprendió un dato. Los chicos valoran la autoridad de la disciplina en un 80% de importancia. Por lo tanto, esto lo digo porque a mí lo que me llega es que la gente se queja de que mi hijo no tolera la autoridad, mi hijo no tolera la disciplina, mi hijo no acepta un no. Pues parece ser que los chicos jóvenes valoran muy positivamente, ya digo, 8 sobre 10, la importancia de la disciplina y de la autoridad, ¿no? Entonces, acabamos de romper ese bulo de que el ser rebelde implica, el ser joven implica no aceptar la autoridad, ¿no? Bien, y yo tenía preparado un PowerPoint, pero se me ha ido y no lo sé si lo voy a recuperar. Sí, creo que sí, ya lo tengo aquí. Vamos a ver un segundito, a ver si sale. Vamos a ver. La definición de autoridad. Esto es de la Real Academia de la Lengua. Primera acepción, poder que gobierna y ejerce el mando. Potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito. Yo pienso que el tercer punto del prestigio está muy lejos del señor Guardia, que lo tenemos aquí indicándonos y dándonos instrucciones. Y me gustaría que se fijaran en esta tercera acepción de la palabra autoridad. Prestigio y crédito que se le reconoce a una persona por su... Eso es importante. Ese es importante. Prestigio y crédito. Prestigio y crédito. Vale. Entonces, a ver si soy capaz de pasar la siguiente. ¿Qué es disciplina? A la derecha, en la zona gris, lo busqué en alemán y a la izquierda en azul está traducido y arriba está en español. Instrucción. Y está enfocado cumplimiento de normas, reglas de conducta. Fijaos que la disciplina la encuadran en el sistema disciplinario, ejército, órdenes religiosas, sindicatos. Está lejos de lo que habíamos visto en la definición de autoridad. Yo una pregunta que no la voy a contestar. Ya he dicho que sería una conferencia de preguntas. ¿La disciplina es igual a exigir un orden en la habitación? ¿Y disciplina es exigir el horario de las fiestas? ¿Disciplina es que hagan lo que yo quiero? Me viene a la cabeza una anécdota que viví hace ya algún tiempo. Había una madre que estaba en su casa y estaba con ella y viene su hijo acompañado de otra señora. El hecho es que esta señora venía a devolver al hijo porque había pasado unos días en su casa, no recuerdo por qué tema, ¿no?
Y le dice la amiga, le dice, oye, he quedado maravillado con tu hijo. Oye, es una pasada, es limpio, es ordenado, es obediente, es servicial, es educado. Y la madre se vuelve y dice, oye, ¿estás hablando de mi hijo? ¿Qué ocurre? Yo creo que la madre tenía en la cabeza el orden de la habitación de su hijo y estaba haciendo un paralelismo y dice, este no es mi hijo, este no es, ¿no? Esta es una anécdota que la dejo ahí en el aire. Déjame ahora que os hable un poco del mapa social que veo, que pienso que hay y que os lo comparta, a ver qué os parece, ¿no? Los patrones de conducta que encuentran nuestros hijos, no ya en las redes sociales, sino en los videojuegos, en la televisión, en las películas, en la prensa, en los compañeros, en la vida, ¿no? Los patrones de conducta son muy distintos a los que nosotros vivimos en nuestra época. Nada que ver. Su niñez y la nuestra es distinta, ¿no? Entonces, yo creo que el primero que no se sitúa es el hijo de hoy. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sí es cierto, si os ponéis a pensar, que los hijos de ahora son apáticos más que antes, por decirlo así. Más caprichosos, con un cierto matiz de intolerancia, bastante egocéntrico, y que no aceptan ninguna imposición, ¿no? Quizás esperan que el mundo les solucione sus problemas, ¿no? Y que el mundo gire alrededor de sus intereses. Y no muestran interés en tener vínculos con el primer círculo afectivo, que son los papás, los abuelos. Y parece, salvo excepciones, hablamos el otro día de que, a pesar de todo esto, estamos en una sociedad en que hay un grupo potente de jóvenes que destacan por su gran grado de solidaridad y de entrega a los demás, ¿no? Pero en términos generales no es así, ¿no? Y que de alguna manera son insensibles a lo que está pasando, ¿no? Se encierran en su mundo de las pantallas, cibernético, artificial, y que papá y mamá y los maestros, estos últimos también, pues les solucionen la vida. Tienen una falsa apariencia de felicidad, pero lo que a mí más me llama la atención es lo que se llama esa flojera, parecen de mantequilla. Y bajo un punto de vista de patología, podríamos hablar de que la baja autoestima predomina, ¿no? Y que al mínimo enfrentamiento se rompe, incluso en lo cotidiano, ¿no? Bueno, es que lo lamentable, y que me perdonen algunos si se sienten aludidos, es que lo lamentable es que estoy viendo matrimonios casados y con hijos en que permanecen en ese estado, no han acabado de dar el paso de la madurez y son incapaces, incluso después de casarse, que no acaban de cortar tan siquiera el cordón umbilical con su madre, no se escandalicen, pues esto está pasando, ¿no? Bien, después de estas noticias negativas, voy a proponer un par de soluciones, ¿no? Teóricas. Formarse los papás, por eso ustedes son de 10 que se forman, y ejerzan la autoridad. Pero tened en cuenta que la autoridad es legítimo y no es la imposición. Acuérdense de la definición que hemos visto, ¿no? La autoridad la tenemos los papás por el mero hecho de ser papás. No hace falta sacar ninguna bandera ni ejercer ningún anuncio, ¿no?
pero sí que les animo a que ejerzan su autoridad con fortaleza, no con dureza, con fortaleza. Esteban, permíteme un segundito, discúlpame que te interrumpa. No sé si está escuchando bien, papá. ¿Se escucha muy bien? Porque algunos me dicen que no se escucha tanto. A ver, Aquí por favor. perfecto. Bien. Sí, Ya, se perfecto. perfecto. Muy Se bien. escucha muy bien. Sí se Gracias, escucha gracias. bien. Ya, gracias, Debe muchas ser de la gracias. Ya, conexión del señor. ya, gracias, gracias, Esteban, disculpa. Bien. Entonces, que esa fortaleza no implica una merma de un cariño vigilante. Es decir, no es lo mismo el amor vigilante que la pasión controladora. Es decir, tener la obsesión del control no es lo mismo, ¿no? El cariño vigilante genera una sólida amistad y genera, quizás lo más importante, un clima de confianza brutal con nuestros hijos. Y en ese clima, insisto, de autoridad, de cariño vigilante, con la confianza, ahí sí que es posible obtener un diálogo con nuestros hijos. Porque sin diálogo no podemos pactar. Hemos hablado de pacto primero, ¿no? Y ahí sí que podemos hablarles de normas. Mira, papá piensa que esto debería hacerse así, y yo pienso que deberías de estudiar más, las notas, lo que sea, ¿no? Los comentarios que sean adecuados a las circunstancias. Hablar de la sexualidad, hablar del noviazgo, el sentido de la vida, hablar del matrimonio, hablar del alcoholismo, hablar de... Cabe todo. Cuando hay un clima de confianza, cabe todo. Y ahí podemos sentar normas sin imponer. En ese mismo ámbito podemos hacer un reglamento, que no es lo mismo llegar a un acuerdo y poner un reglamento que imponer una disciplina. La diferencia es tener un hogar o tener un cuartel. Los soldados deben ser disciplinados y obedecer sin pensar, porque así lo requiere su profesión. En el hogar no necesitamos soldados. Si lo hacemos desde esta perspectiva, es fácil ponerles encargos que ayuden a fomentar su espíritu de servicio. No se trata de que hagan cosas, no, es que tienes que hacer. No se trata de esto, se trata de pedir una colaboración. Claro, no podemos educar sin el prestigio, que es lo que nos da la autoridad. La experiencia de los papás, por el hecho de haber vivido más, o por haber estudiado más, o por habernos formado, que es lo que hemos hablado, y les animo a que se formen como papás en las distintas materias que competen a la educación de sus hijos, eso les dará autoridad y hará que el hijo lo vea creíble, porque hablan ustedes, como se dice ahora, con propiedad. Esa persona habla con propiedad. Y eso genera respeto y confianza. Pero claro, el problema de esto es que nos exige ser coherentes. Porque yo, si le exijo a mi hijo que sea limpio y yo no me cuido, o no me afeito, o no me cambio la ropa, o no utilizo los productos adecuados para estar presentable, difícilmente podré hablar desde la coherencia y perderé mi credibilidad por falta de coherencia, ¿no? Cuando nos implicamos en ese ámbito educativo, entonces es cuando los hijos se dan cuenta que les amamos de verdad. Y esto sirve también en el ámbito educativo, en el ámbito de profesores.
cuando se implican, los chavales dicen, este profesor me acepta, me quiere y me respeta. Perdón. Hay otro peligro, o sea, efectivamente la autoridad no es imponer, no es imponerse, ¿no? Pero cuidado que tampoco es el colegueo, ¿eh? Ya hablaremos de esto un poco, ¿no? Ya ampliaremos el tema, ¿no? La autoridad es positiva y desde ese ámbito se debe de abordar, porque cuando le estamos dando ejemplo, cuando somos coherentes, cuando le decimos a tu hijo, me importa lo que haces, quiero saberlo, voy a ayudarte, el hijo ve esa autoridad como un servicio. Mi papá me exige porque me quiere. Y esto salió en la primera conferencia de este ciclo, cuando hablábamos de la adolescencia. El adolescente dice, mi papá me quiere porque me exige, ¿no? Y los hijos, en esa autoridad ven la verdad y ven la justicia y aprenden. Y tienen ese rumbo. Y el hijo acaba fiándose de verdad y también sirve en el ambiente pedagógico. Cuando ve coherencia en el profesorado, se fía del educador. No solo de los conocimientos, que ya es importante ver que el profesor sabe, que el padre es docto, que es sabio, no, sino que se fían porque ven que es coherente y porque captan que está dispuesto a ayudarle a alcanzar las metas que él le sugiere. Hay una implicación de verdad, ¿no? No hay solo un dictado de normas. La autoridad viene de modo natural, no hay que esforzarse. No tengan miedo ustedes a perder la autoridad porque sus hijos se descubran un defecto. ¿Qué pasa? No pierdan ustedes el miedo a equivocarse y a pedir perdón. Hijo mío, me he equivocado. ¿Qué pasa? Esa es la verdad, porque los papás también nos equivocamos. Y pidiendo perdón no perdemos esa autoridad. Engrandecemos nuestra autoridad. Ciertamente, esto que estamos hablando, cuando los hijos son más pequeños, su capacidad de raciocinio es otra, la autoridad es más conductiva. Haz esto, deja esto, no, sí, sube, baja. Evidentemente, entiendo que ustedes tienen hijos adolescentes y que estamos ante el ejercicio de autoridad en chicos adolescentes, ¿no? Y el chaval acaba diciendo, oye, que mi papá lo que quiere es que yo sea feliz, ¿no? Entonces, si los hijos llegan a captar que realmente les importamos, o sea, le importo a mi papá, si el chaval llega a esta conclusión, la desobediencia pasa a tener un matiz negativo para ellos, equivocado. La desobediencia es una falta de confianza y de cariño. Claro, eso no implica que a veces desobedezcan, ¿no? Pero tienen el sentimiento de que lo están haciendo mal, que es lo importante, en definitiva, ¿no? No queremos hijos perfectos, queremos hijos que sepan lo que hacen y que sepan que a veces hacen las cosas mal.
Y que si papá cuando se equivoca pide perdón, al hijo le es muy fácil decir, papá, yo también me he equivocado. Lo siento, no he mirado el reloj, quise venir a las 3 de la mañana, pero volví a las 6. Luego nos lo vamos a creer o no nos lo vamos a creer. Pero bueno. Tenemos un enemigo para vehicular esa autoridad, esa confianza instalada en el diálogo y en el pacto, todo esto tan bonito como hemos hablado. Tenemos un enemigo actualmente que es la prisa y el ritmo de vida. Papá trabaja mucho, llega tarde, no tiene tiempo de dialogar, pim, pam, fuego, hoy haz esto porque te lo digo yo y se haga. Que es el camino fácil para terminar y eso cuesta, ese es nuestro enemigo. Pero también les diré que si no conseguimos hacer ese ambiente de confianza, de armonía, de sinceridad y de amor, estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo nos pasará factura. Merece la pena cenar con nuestros hijos. Merece la pena, aunque sea por escucharles o por ayudarles a, hijo, trae agua, por favor. Yo me levanto, te sirvo, recoge la mesa, por favor. ¿Cómo te ha ido hoy el día? Fijaros que en torno de esa mesa a la hora de la cena han salido el servicio, el interés, su proyecto de vida, el servir yo. Qué importante es cenar con los hijos cada día. No se escucha nada. Bien. Y los hijos aprenden cuando oyen a papá y a mamá de sus cosas, de sus proyectos. Y eso refuerza la autoridad. Papá y mamá van a una. En esta familia hay confianza porque se hablan las cosas delante de todos. En esta familia vamos todos a una. Hay coherencia de vida. Pero yo les pido que en esas charlas pongan ustedes un toque de humor, de chiste, de gracia. No hablen de cosas ya bastante fastidiosas todo el mundo para que nos andemos la cena lamentándonos y eso, ¿no? A veces el ejercicio de la autoridad puede ser una toma de decisión que deba de salvaguardar el calor del hogar. Pero bueno, insisto que las decisiones no son darle a los hijos cosas que hacer para que obligadamente ayuden y para que estén ocupados, sino que vean que ayudando en casa ayudan a su hermano, a su padre, a su madre y que se les agradece. Y eso va calando y va enseñándoles a obedecer de una manera alegre, cordial, no traumática, ¿no? Tenía aquí tenía un dibujo que no sé si está aquí ahora. A ver. Sí. A ver. Perdón, les he perdido. Ahora. Voy a compartir pantalla. Es un ejemplo quizá un poco tonto, pero que a mí me sirve para explicarle. No, se ha ido, no puedo. Se ha ido. Un segundito, voy a recuperarlo.
porque es importante. Aquí está. Aquí está. ¿Qué diferencia hay entre pintar un cuadro y jugar al ajedrez? En el ajedrez que he puesto a la derecha, es un poco exagerado, está expresamente exagerado. Yo estoy moviendo las fichas con mi esfuerzo. El cuadro que veis representa una corriente de agua que fluye limpia, transparente, y nos deja ver el fondo, los peces. Es un cuadro precioso. Pero ese cuadro sale de la fuerza interior de la persona y escribe, pinta y hace, crea una obra de arte con su fuerza interior. A veces los padres pretendemos jugar al ajedrez y mover fichas cuando a lo mejor lo que se trata, digo a lo mejor, no sé, es de dejar que salga lo que el chaval lleva adentro, ¿no? Me apetecía comentarles esto a raíz de que a veces nos esforzamos en la línea equivocada, ¿no? Y luego a veces nos enfadamos cuando el hijo comete un error y pensamos que haciendo fuerza, insistiendo, cuando a lo mejor con un buen diálogo después del enfado, explicándoles el porqué. Hay una anécdota que me viene ahora mismo a la cabeza, que había un hijo en una familia que no había aprendido a avisar cuando llegaba tarde, qué tal, qué cual. Bueno, no, llegaba tarde y no decía, comentaba el horario. Y un día el papá lo cogió aparte y dijo, mira, no quiero discutir contigo del horario, simplemente que cuando yo creo que tienes que llegar y veo que no llegas, yo me pongo triste porque tengo miedo que hayas tenido un accidente, porque yo sufro, porque yo te quiero mucho y me haces sufrir. Entonces te pido por favor que compartas el horario en casa. El cambio del chaval fue radical. Jamás hubo a partir de aquel día problemas de horarios, porque entendió que no era una imposición de horario, que era un sufrimiento de su padre, ¿no? El castigo, no voy a entrar demasiado en esto, ¿no? No me gusta llamarle castigo, me gusta más llamarle la corrección. A veces hay que corregir. Pero la corrección tiene que estar enfocada a aquello que queremos corregir. Claro, imagínese usted un hijo que va a clases, o que va a un club de judo, o que va a un centro social juvenil, donde su tiempo de ocio hace algo aprovechable. Y hace una cosa que no debe, y se nos ocurre que, pues no irás al centro juvenil, pues le estamos haciendo otro daño al chaval. Que es que ese tiempo de ocio bien utilizado en un centro juvenil que está aprendiendo actividades sanas, pues quizás no sea el mejor método de corregir. Quizás debamos ser un poco más imaginativos. Digo yo, no sé, ¿no? Se me ocurre así algo de pronto, ¿no? En ese contexto de autoridad, y antes ya hemos hecho una pasada, entra el incluir los valores que nosotros tenemos en nuestra vida. Entra aquello que nos mueve, aquello que nos hace ser hombres, aquello que le damos valor, eso se llaman valores.
Claro, los valores no se adquieren a base de discursitos, porque entonces para educar en valores bastaría con unir varios vídeos de YouTube y se acabó. No. Nuestro ideal de vida, nuestras metas de valores que queremos introducirles tienen que tener un matiz muy interesante, que tienen que acoger en ese proyecto de educar en valores la peculiaridad del chico. No sirve el café para todos. Y debe incluir el uso de su libertad y de su independencia o autonomía. Para que esto funcione, el hijo debe saberse amado por sus padres de una manera incondicional. Que se sientan amados por lo que son, no por lo que hacen. Y que hagan lo que hagan, sus papás estén ahí. Inclusive si hacen cosas distintas a las que nosotros pensamos que deben de hacer. Inclusive si hacen cosas en contra de lo que habíamos pensado en nuestra película de su vida, ¿no? Sueña el papá médico que su hijo sea un cirujano de renombre mundial y el hijo decide tomar la carrera artística y se dedica a tocar el violín. Bueno, y debemos atender a esa idiosincrasia de la libertad y del que es cada uno, ¿no? Lo que también, y antes también ha salido un poco de refilón, ¿no crean ustedes que que ejerce la autoridad va en contra de esa amistad que antes hemos hablado? No, porque la amistad de los hijos no es el colegueo, no es el decir vámonos de copas, no es el decir yo soy como tú, porque no. Hacemos el ridículo cuando nos ponemos de colegas y les hacemos pasar vergüenza a ellos. Sí que tiene que haber un sentido de amistad y sí que tenemos que ponernos a su altura y entender. Pero cuidado con las líneas rojas del colegueo, ¿no? Cuanto más mayores se hagan los hijos, la autoridad va en declive, va bajando a transformarse en una relación cordial, de confianza, de proximidad. Ya no hace falta decir tanto las cosas, ¿no? Y hay que empezar a entender que a medida que van creciendo, a los hijos ya no les interesan los temas de conversación, tienen los propios, ¿no? Y al final, los hijos lo que tienen que descubrir es que nosotros les queremos y que no queremos hacer unas fotocopias nuestras, que sean ellos mismos, que sean felices por sí mismos. Esa es la autoridad, es el poder del amor. A veces cuesta, y sé que lo que voy a decir ahora cuesta, ¿no? Cuando un hijo te ha mentido, cuando un hijo falla, cuando un hijo hace una tontería, a veces cuesta confiar. Ya lo sé. Pero tenemos que superar eso y decir, venga, otra vez me voy a fiar. Mi hijo, venga, es mi hijo. Y dentro de ese clima de familia, educamos. La autoridad se da por sabida.
la libertad se supone. Los servicios se incluyen de manera espontánea. No penséis que esto van a evitar los pequeños conflictos y tensiones que puedan haber. Yo pienso que son buenos. Mira, no hace mucho tuve un pequeño conflicto con una hija y tal, y dijo, papá, tenemos que hablar. Nos sentamos a hablar. Al final de la conversación, un abrazo. Dijo, "Oh, es que qué bien, papá, que se puede hablar contigo, ¿no?". Es que los pequeños conflictos nos acercan. Pero claro, hay que desdramatizar, serenos, contentos, alegres. Bien. Les voy a decir, no me pidan recetas, porque ya casi estamos al final y por favor no me pidan recetas, porque normalmente después de estas conferencias el papá o la mamá me dice, bueno, pero ¿a qué hora tiene que llegar mi hijo por la noche? Pues no lo sé. Dependerá si viven en la ciudad, si viven en el bosque, si tiene coche, si tiene moto, si a dónde vaya, si eso. No lo sé. No creo que haya una receta, ¿no? A veces puede pasar, voy a leer un caso práctico. Un hijo pide llegar a altas horas de la noche y los padres están en desacuerdo. El horario propuesto por el padre coincide con el auge de la fiesta. Quiero que vengas a la 1, pero si a la 1 empieza, papá, es que no te enteras, dice el hijo. El hijo protesta y el padre dice, se acabó, a la 1 en casa. El hijo desobedece, consecuencia, un castigo. ¿Qué está pasando en esta escena? Pues pasa, en primer lugar, lo que hemos hablado antes, que las cosas cambian. Quizá en mis tiempos salíamos de fiesta a las 10 de la noche, ahora salen a la 1. No lo sé, en su ciudad, en la mía pasa, salen después de cenar. En mis tiempos se salía antes de cenar, ahora se sale después. Bueno, antes la tele era en blanco y negro y ahora es en color. Quiero decir, los tiempos cambian. Primer dato, no puedo utilizar los mismos datos. El chaval no es justo, es que me haces volver a la hora en que empieza y eso no es justo, papá. Estamos atentando contra su sentido de la justicia. La palabra que he oído yo en mi casa eran esas pequeñas cosas refriegas. Papá, esto no es justo. El sentido de la justicia del adolescente está muy acentuado. Bien, no es justo, de acuerdo. Propon tu horario, negociemos, hablemos del horario, defiende tu postura. Y entonces pactemos. Es así, pactemos. Y nos evitaremos el castigo y el jaleo y les escucharemos el por qué y esto cómo lo vas a resolver y quién te va a traer a casa y cómo vamos a gestionar esto y fiémonos de él, ¿no? A veces podemos pensar que la rotura de límites del adolescente merma nuestra autoridad, nada más lejos de la realidad. El adolescente va a romper los límites por necesidad imperiosa. Esto va así, ¿no? Deben crecer y en esa rotura de límites, sanamente hablando, es donde está su crecimiento y es donde está la manifestación de su yo, ¿no? Y el hijo es curioso, ¿eh? Pero si ustedes repasan lo que pasa en su casa, se darán cuenta que los hijos es un constante
poner a prueba la paciencia de los padres, ¿no? Los que están constantemente intentando superar el límite. Y una y otra insistentemente, ¿no? Bueno, y ahora les voy a dar 4 pinceladas para terminar, una vez definido lo que estamos, en dónde estamos. Nada, 4 cositas que puede ayudar, ¿no? Primero, hablar claro. Aseguremos de que el hijo entiende lo que le estamos diciendo. Si damos una orden, será complicado. Si le explicamos el por qué, quizá no se entienda. Y escoger palabras adecuadas, ¿eh? Pensemos con quién hablamos. Pero hablar claro. Describir lo que queremos. Ser breve. Hablar con tono firme, pero calmado. Mirarle a los ojos. Detrás de los ojos encontraremos el alma de nuestros hijos. Y utilizar gestos tranquilos, no intimidatorios, no amenazantes. ¿Vale? Cuando pongamos límites, no seamos ambiguos. No sé utilizar cosas intermedias, sí, pero no. Trata de no ser tan mentiroso. Bueno, esto es una frase ambigua que no lleva a ninguna parte. Mire, Jaime, esto que me has dicho, me doy cuenta que quizá no has dicho toda la verdad. Me gustaría que la próxima vez dijeras toda la verdad. Trata de ser más ordenado. Va una madre, abre la habitación. Hijo mío, ordena la habitación. Mamá, si ya está ordenada. ¡Ah! Quizá el concepto del orden del hijo no es el mismo que el de la madre. Quizá el hijo ordena por colores, la madre ordena por tamaños, no lo sé. Pónganse de acuerdo en cómo debe ordenarse, pero concreten el tema. Hijo mío, ordéname estos botes de pintura por colores, por orden alfabético, son acrílicos, son sintéticos, concretemos qué esperamos de ellos. No es necesario, y si no ordena los botes de pintura, no saldrás en 3 meses. Muy posiblemente cuando hablamos desde esa postura no cumpliremos la amenaza y perderemos credibilidad. Estaremos haciendo el ridículo. Se nos reirán de un modo figurado. Muy importante, no pongan adjetivos ni etiqueten. Eres un embustero. Jamás digan eso. Eres un desordenado. No. Quizás podrías mejorar el orden de tu habitación. Mira, yo esto lo pondría allí. Y les enseñan ustedes. Diciéndoles que son desordenados, no les aportan nada. Y luego huyan de ser el padre sermoneante. Hijo mío, ven aquí, que ahora te voy a explicar cuál es el sentido de la vida. Y no funciona así. Claro, concreto, conciso y amable. Yo recuerdo una anécdota que una amiga mía me enseñó a cómo enseñar a mis hijos a recoger después de organizar un desastre de juguetes en la habitación. Me dijo, mira, Esteban, enséñales a recoger cantando. Digo, sí, hombre, estoy yo para cantar. Y sí, dijo, mira, les iba a cantar. Hay una canción aquí de esta zona, en catalán, que mientras van cantando, van recogiendo los juguetes, los van poniendo en su sitio. Mis hijos aprendieron a recoger cantando. No fue nunca un trabajo que asociaran con el grito, sino con el cantar.
y les acompañaba recogiendo. Venga, vamos a recoger todos. Recojamos todo, ¿no? Esto estoy hablando de los pequeños, evidentemente. Pero ese ejemplo se les queda grabado. Cuando papá recoge la mesa y ayuda a mamá a poner la mesa o a recoger o a poner las vajillas, a los hijos dicen, ah, papá también ayuda. Y luego, el último punto, quizá el que recoge todo lo anterior. Establecer reglas de juego. Ya hemos hablado de pactos, pero tenemos que saber a qué estamos jugando. Si estamos jugando al ajedrez, a fútbol, a básquet, al parchís, a cartas. Pero las normas de juego hay que darlas antes de empezar la partida, no después, o no durante. Hijos míos, las normas de juego en esta casa son estas. 1, 2, 3, estas son las normas. Y no pasa nada porque estas normas sean pactadas. En mi casa, pues no se ve la televisión a altas horas de la noche. Bueno, si la Champions League es en directo y es a las 3 de la mañana y un día hay que verla, pues lo pactamos, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo, claro que sí. Pero para eso hace falta pactar. Claro, el pacto, las reglas, desde la perspectiva de la confianza, es relativamente fácil. La imposición de normas desde la perspectiva del diálogo y de la perspectiva que da la autoridad que emana del padre es fácil. Todo esto desde la imposición lo veo un poquito más complejo. La imposición, la disciplina impuesta acaba creando la ley del mínimo esfuerzo. Ahora que no me ven, no hago esto. Ahora que no están, ahora que no me vigilan, ahora que no. Provoca el efecto contrario. Es una opinión. Como las normas son pactadas, se implican a ambas partes, lo cual no hay discusión. Habrá conflicto, pero no habrá discusión. Sabemos que estamos jugando a fútbol. Podemos discutir una jugada, si hubo manos, si no hubo manos, si era penalti, si era fuera de juego, pero estamos jugando a fútbol. Y son las normas y son claras. Y aquellas cosas que envician las normas, por ejemplo, una falta, hablando de fútbol, aquella falta que le hace el jugador que agrede al otro, hoy tiene castigo, tarjeta roja y expulsado 5 minutos. Claro, como la norma está clara, está clarísimo y el otro acepta el castigo, porque sabe que ha transgredido la norma. En definitiva, si tuviera que resumir esto, les diría, no se preocupen por la autoridad que ya la tienen. No se esfuercen a adquirirla, ya la tienen. Fomenten el clima de confianza y reforzarán la autoridad. La imposición en la educación raramente funciona. No es el mejor método. Por último, pacten y cerciórense ustedes de que les entienden. Sean claros, que sepan de qué les está hablando. No se instalen en la teoría. Yo, como padre, parece ser que, bueno, quizás el ejemplo, la coherencia, ayudarán a que ese diálogo se instale en la confianza, ¿no? Perdonen si me he extendido en exceso y doy por terminado el tema. No sé si Ana quiere cerrar o tiene algo que decir. Bueno, creo que muchísimas gracias primero, Esteban. Súper atenta a cada una de las palabras, frases, oraciones, enunciados, todo lo que has dicho. Eh,
creo que a todos los padres nos sirve muchísimo. Si bien es cierto, la primera charla trató sobre ese orgullo de ser padres, que era un poquito que darnos cuenta que debemos querernos como tales, ¿no? No solamente como personas, sino como padres. La segunda, hemos podido conocer un poco más a nuestros hijos que son adolescentes. Nuestro colegio es un colegio de secundaria femenino y nuestras estudiantes son adolescentes. Pero este tema, que con este estamos cerrando este primer ciclo de conferencias, autoridad y disciplina, qué complicado que es. También para nosotros los profesores, y creo que ha sido, qué pena que no puedan darnos recetas, ¿no? Ni a los padres ni a los profesores, pero en realidad hay muchas ideas que han quedado, creo que muy bien en nuestras mentes. Yo anotaba y decía, ¿cómo podemos hablar? ¿No? Describir lo que queremos, ser breves, gestos tranquilos, mirar a los ojos, y muchos de nosotros de repente tenemos más bien, somos muy extensos, muy loros, hablamos demasiado, tenemos gestos duros, a veces el tono inadecuado, o de repente no somos precisos con lo que, en fin, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Yo te agradezco. No quiero hablar más hasta el final, más bien quisiera saber si es que hay algún papá que quiere hacer una pregunta, pero antes quiero dar unas pautas para hacer las preguntas, ¿no? Por el tiempo y también para poder comprendernos bien, si es que hay alguna pregunta muy puntual, pero que no sea personal. Porque cuando se trata de alguna pregunta personal, Esteban nos ha dicho que nos puede brindar en algún momento su contacto para que a él le hagan este tipo de preguntas más bien de sus temas personales, ¿no? Algo más concreto. Pero ahorita en general, si es que hay algún papá, alguna mamá que quiera hacer alguna consulta, comentar, etcétera, no sé si es que puede activar su micrófono y ya, a ver. Buenos Antes días. sí, un ratito, Segovia, ¿no? La mamá de Camila, Sí, ¿no? Ya, un ratito, más bien, antes de que darle la palabra a la señora, al terminar, hay tres personas que van a tomar la palabra, entre esas es la señora, ¿no? Que yo ya les he indicado, hemos conversado. Así que ahorita estamos en el momento de las preguntas. A ver, señora Segovia. ya. No, solamente para hacer un comentario de que claramente nos ha dicho cómo es que debemos tratar la disciplina a nuestros hijos, ¿no? Pactar sobre todo. Y bueno, sí, yo creo que esa es la manera de los chicos. Pero en algunos momentos, ellos, yo veo que no obedecen. Aparte que yo pacto con ellos, hay pequeñitas cosas que no obedecen, pero les tengo que tener paciencia. Se tiene que tener paciencia, pienso, doctor. Sí, no sé si me puede responder. A ver, hay que ver, las cosas tienen gradualidad. No es lo mismo desobedecer saltándose un semáforo en rojo cuando el tráfico es denso, que desobedecer, que decir, sácame, ponme este bote en la cocina y no hacerlo. Hemos de ver dónde vamos a poner la desobediencia y qué es lo que desobedecido. Y hay que ver, matizar eso. Es que a veces no obedece. Bueno, sí, claro, sí, pero puede desobedecer por omisión, por pereza, porque está enfadado, porque se le han cruzado los cables, porque no le apetece, no lo sé, ¿no? Entonces, cuando un hijo desobedece, yo pienso que lo propio primero es decir, oye, te encargué esto y no lo hiciste. ¿Hubo algún problema? ¿Qué pasó? Ah, se me olvidó. Entonces, ese tiene un tratamiento. Otro tratamiento es decir, no pienso obedecer, me voy de casa, adiós, y no pienso pasar por las normas de casa. Bueno, eso es otro tratamiento. O sea, la obediencia ciega en casa no es buena. No tenemos soldados. Eso sería la disciplina. En casa tenemos hijos a los que amamos como son. Y los hay, y permítanme ustedes, no es un chiste, pero es que el adolescente es un personaje curioso, despistado, patoso, que da la sensación que no se entera de nada, que no atiende, pero que sí, que es un, es difícil de manejar. Entonces hay que ver esa obediencia, si es una obediencia directa, si es un tema grave. Así en general no hay una respuesta. Mi hijo desobedece. Bueno, depende en qué. Sí, claro, dices, tienes que ir al colegio y en lugar de ir al colegio se va a un bar a tomar unas cervezas,
ese tipo de desobediencia tiene un tratamiento muy distinto al chico que dices, por favor, saca la basura a la calle o vete un momento a comprar no sé qué y no se acuerda. Pues es importante matizar el qué pasa. Lo que sí es importante es preguntarle, oye, ¿qué pasó con esto? ¿No? Te pedí esto, no lo hiciste. ¿Tienes algún motivo en concreto? Bueno, y entonces quizá tenga un motivo que lo sepamos, ¿no? O sea, no hay que darle tanta importancia al cumplimiento estricto. Ujú. No sé si resolví o añadí más dudas, porque a veces pasa. No, sí, está bien, sí, doctor, está bien lo que dice. Creo que es así. Bien, si hay alguna otra pregunta, el papá o la mamá puede activar su micrófono. Buenos días. Ricardo, sí. ¿Cómo está? Buenos días. Soy papá de Kendra Borda. Estoy escuchando al Hola. doctor muy atentamente. Qué gusto. No sé si de repente dentro de la conversación pueda ser tan claro como estuve actuando yo con mi hija. En Perdón, el tema, perdón. Disculpe, señor. Sí, vamos a hacer las preguntas de manera general. Todos los temas particulares con el doctor Esteban directamente sí puede conversarlo si gusta en algún momento y yo le puedo dar su contacto. ¿Sí? no, estaba Claro. hablando justamente del tema de la desobediencia. O sea, Perfecto. Muy bien. solamente quería manifestar si estaba haciendo bien o no para una opinión, nada más. Sí, ¿Es pero correcto mi interpretación? eh, no Sí. entiendo. Sí, No- A lo que ver. pasa, mire doctor, lo que pasa es que yo el tema con mi hija lo trato en cuanto a la desobediencia. Yo no soy una persona que soy tan radical y empiezo a llamar la atención, que por qué no, sino al contrario, la hago ver de que por qué no lo hizo. Les hago ese tipo de preguntas, entendiendo ella de que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo me voy al mercado a comprar las cosas para cocinar y le encargo ciertas cositas a ella. Entonces, cuando vuelvo, me doy cuenta de que desde el tiempo que yo me voy al mercado a que regresó, recién las hizo en ese instante. Entonces, yo me doy cuenta. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, sí, ya lo hice, papá, sí lo hice. Ah, perfecto, qué bien lo has hecho, pero mira, yo no he nacido ayer. Eso es lo que yo le digo. Me doy cuenta y las cosas no son así. Creo que sí, creo que estoy actuando bien o estoy actuando mal. No sé. Quisiera que me aconsejen en ese término. no, Muchas gracias, señor. yo, Muchas gracias. yo tomo nota y hablamos en privado y le aconsejo, no se preocupe. Ok, muy amable. Muy Gracias. bien. Muy bien, señor. Gracias. Qué gusto conocerlo. Igualmente, Bien. señora. Gracias. Sí, si hay alguna otra pregunta así general. Sí, buenos días. Judy, ¿cómo está usted? Un gusto Sí, saludarle. bien, ¿Qué tal? igualmente, buenos días con todos. Mi pregunta es algo, en realidad, discúlpeme que usted dijo no personales, pero lamentablemente este tema es algo que nos llega, creo, a todos y siempre tenemos preguntas que pasamos en casa, ¿no? En el hogar, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy madre soltera, tengo 2 niñas, una adolescente y la otra de 10 años, pero sí cuesta, ¿no? Yo me voy a trabajar ahora y cuesta cuando uno les manda a hacer las cosas, ¿no? Y sí lo hacen, ¿no? Pero no en el momento que uno les dice, sino que le tienes que repetir o le tienes que estar llamando para hacerle acordar. ¿Hiciste? ¿Hiciste? Y a veces yo quiero castigarlas, pero de verdad que como son mujeres y estamos solas las tres, me da no sé qué castigarlas. Obviamente, nunca les he levantado la mano ni nada, pero siento que necesito saber cómo hacer que ellas cumplan con lo que uno les pide en el momento, ¿no? Yo no sé por qué se ha hecho tan difícil esto ahora. Antes no, antes mis hijos le decían ya, y varones, En hombres, el y sí lo momento. hacían. Pero ellas, El es otra día, adolescencia, pues yo digo, y no puedo, y como son mujercitas es como que no puedo poner mano dura, ¿no? Porque estamos solas las tres, ellas se quedan solas en casa y yo me voy a trabajar, entonces es como un poco, ay, entonces sí quisiera que por favor nos den unos cuantos consejos el para día, este tipo de cosas. el día en que alguna madre Gracias. me diga que su adolescente obedece a la primera, le haremos un monumento a la madre y al hijo. Gracias. A ver,
he hablado ya de la adolescencia, es un mundo complejo, ¿no? Y quizás su sentido de la prontitud no sea el mismo sentido que tengamos los adultos. Quizá el sentido de la inmediatez lo tengan puesto en otro sitio que el que tengamos nosotros. Y quizá, muy posiblemente, la jerarquía de importancia de las cosas, los suyos estén en un sitio, los nuestros estén en otro. Entonces, yo no conozco, bueno, quizás sí, pero no. El adolescente, el típico adolescente, el que conozco, el estereotipo, no suele obedecer a la primera nunca. Y yo a veces me preocupé, digo, tendré que llevar mis hijos al otorrino, tendrán quizás problemas de oído, pero no. No es problema de oído, es un tema, su actitud hacia la vida es otra, ¿no? Yo pienso, y sin bajar al detalle, si usted quiere, con gusto lo hablamos en su caso concreto después, pero lo que puede ayudar es, en lugar de hacer énfasis, venga hijo, rápido, venga, coger al hijo y decir, mira, yo me apoyo en ti, te necesito. Por favor, quiero fiarme en ti y necesito que me hagas las cosas rápidas porque mi situación es complicada, estoy sola frente a todo y te necesito. Ese es quizás el recurso más importante que tienes en la mano. Es decirle que le necesitas, mirar a los ojos, hijo mío, yo me apoyo en ti, ¿no? Más que la premura, haz esto rápido, venga, que llegas tarde, que esto, que necesito, que te has olvidado, que no ves, que ahora no puedo cocinar porque no trajiste los huevos, porque ahora resulta que falta pan. Bueno, ese idioma no lo entiende, en cambio el otro quizás sí lo entienda. Pero bueno, esto a niveles generales, ¿eh? Sí. Ya le pedí tu contacto a mis... Sí, ya yo le hablaré. voy a... Un factor muy importante que se ha señalado en la charla, que creo que también de parte de nosotros los profesores debemos considerarlos y promoverlo, ¿no? Y trabajarlo en casa y en el colegio, es la confianza, ¿no? Creo que la confianza acerca, como bien lo ha dicho Esteban, y bueno, también he entendido, porque literalmente señaló que no te preocupes por la autoridad, porque la autoridad la tienes. Preocúpate por generar un espacio de confianza. El espacio de confianza, decía también, permite que los hijos se fíen de los padres, ¿no? Se fíen de los padres. No crean, papás, a nosotros nos cuesta caerles bien, entre comillas, a los chicos, ¿no? A las chicas. ¿Para qué? Para que justamente se acerquen un poquito más a nosotras y digan, pues, no, mi profesora tiene razón, ¿no? O con ella puedo inclusive discrepar, ¿no es cierto? Entonces, esto de la confianza, creo que de cada charla, no sé si lo han hecho, pero siempre es bueno también sacar un propósito chiquitito, ¿no? De repente, ¿qué podemos hacer para poder generar confianza a partir de ahora en nuestros hijos? Y permítanme decirles algo, que generalmente cuando vemos los WhatsApp, Esteban, para compartirte de los papás o cuando nos comunicamos con ellos, nos cuentan muchas cosas que están en tal sitio, en el trabajo, con la familia, con los hermanos, el paseo, etcétera, pero no hay un momento en el que sí nos gustaría que a partir de ahora se dé, he dialogado con mi hija. Hoy me senté a conversar con ella, ¿no? Porque el diálogo se ha mencionado en las tres charlas, ¿no? El escucharlos, el que tenemos dos orejas, una boca, etcétera, ¿no? Entonces, a ver si a partir de ahora, no sé, cada uno sacará un propósito de su experiencia propia y sin duda que yo voy a compartir tu contacto a los padres que me lo soliciten. Y Esto. aquí... Sí, a los padres que me lo soliciten, ¿no? Y hay una mamita que está levantando la mano, Fiorella, ¿sí? Ya creo que con esto podemos... Sí, buenas tardes. Bueno, era más que nada para ver si me podían ayudar con eso. Tengo dos niñas, una de ellas ya en la adolescencia, la otra preadolescente. Y sí es cierto, o sea, son un poquito, les cuesta un poco hacerme caso, pero yo creo que soy una mamá muy recta, porque yo sí soy muy dura en llamarles la atención, en decirles las cosas. Y quizás yo no sé si estoy haciendo mal al hablarles de esa manera, ¿no? Sí me doy el tiempo de conversar con ellas,
porque su papá no está siempre en casa, pues más soy yo la que estoy, a pesar de que trabajo, ¿no? Trato de estar siempre pendiente y todo. Pero yo no sé si esté bien lo que yo estoy haciendo en ser un poco duras con ellas en cuanto a que si me hacen las cosas les tengo que llamar la atención muy fuerte, o a que si me hagan caso, a pesar de ello, mis hijas me dan muy buenas respuestas en cuestión de estudios, y yo no soy de las mamás que exigen notas, no, sino responsabilidad en mi casa y en el colegio. Y Bien. eso, ¿no? Yo no sé si quizás sea yo, yo a veces digo, ay, creo que yo soy la del problema porque soy muy dura con ellas, pero así como soy dura les hago ver la realidad de las cosas, porque no me gusta que vivan en una burbuja y después cuando salgan o hagan algo y digan, ay, sí, qué bien. No, soy de las personas que les digo las cosas como son, quizás esté equivocada, no lo sé. Bien. Ya, En ya, eso pero quisiera que Sí. me oriente un poquito el hay señor Esteban. hay un matiz que quisiera hacer a su intervención. Una cosa es que la vida es dura, que eso es cierto, y que hay que hacerles ver las cosas como son, porque la vida es dura, no es fácil sobrevivir, no es fácil, ya he hablado antes del clima, efectivamente, hay que, eh, hay que mostrar la dureza de la vida y hay que mostrar que es necesario saber esas dificultades, ¿no? Pero eso está bien, ¿no? No hay ningún problema. Pero, ¿qué necesidad hay de hablar de la dureza de la vida de manera y de modo duro? Una cosa es la realidad, que es dura, y otra cosa es cómo comunicamos esa realidad. Imagínese usted un médico que tiene que comunicar a un enfermo que tiene una enfermedad dura. Depende de cómo la comunique, va a provocar un efecto u otro en ese enfermo. La enfermedad es dura y eso es así, y hay que ser consciente de la dureza de la enfermedad o de la situación. Me da igual, enfermedad, situación, problema. Ahora bien, el que el problema sea duro, el que la vida sea duro, no necesariamente nos tiene que llevar a ser duros en la expresividad, en la comunicación y en el hablar. Es decir, oye, hija mía, has suspendido 27 y solo había 8 asignaturas. Ya está bien. Este es un comportamiento. Es duro suspender, pero no es necesario ser duro. Una cosa es mostrar la dureza de la vida y otra cosa es ser duro. Pienso que son cosas distintas. Un papá, los papás, no nos podemos permitir el lujo de ser duros. Podemos ser amablemente exigentes. La exigencia no tiene que ser desagradable. La exigencia puede ser amable. Amable viene del verbo amar, de ser amado. Nosotros podemos exigir con una sonrisa y con calma, hijo mío, es la tercera vez que has roto el jarrón jugando a fútbol en el comedor. El próximo jarrón lo pagarás tú de tus ahorros y te pido por favor que no juegues más a fútbol en el comedor. Bien, ya sé que es muy fácil expresarme así cuando yo soy el que no tiene el jarrón roto, pero ese es el objetivo tendencia. No toméis el ejemplo como literal. Podemos permitir a los papás que exploten en ¡guau! Por supuesto. Pero eso no es dureza. Eso es emoción. La dureza es la sangre fría de ser duro, que no tiene nada que ver con ser recto. Uno puede ser recto, disciplinado, ordenado, pero no es necesario ser duro. Me explicaba mi hija que existe una moda japonesa que no he logrado pronunciar, no sé qué, kondo, que pone el armario en función con un orden, y mi hija me estaba dando lecciones de orden, suelo ser muy desordenado, y me decía, mira papá, el despacho pone esto así, porque dice kondo, es la filosofía de un orden japonés, que el orden de las cosas me lo explicó con una dulzura
que me ha llevado a interesarme, a que me explique cómo se ordena de esa nueva manera. Entonces, la expresividad, la emoción, tiene su papel. La vida es dura, sí, pero no es necesario ser duros con los hijos. Es mi opinión y no pretendo corregir a ningún padre. Que cada papá haga lo que crea que tiene que hacer. Nadie mejor que papá sabe. Bien, bien, Esteban. No quiero abusar de tu tiempo, de tu confianza, para que no pierdas la confianza en nosotros, que si queremos ser puntuales también. Pero quiero dar pase a la señora, que me han dado acá su nombre del primero F, no sé si está la señora, me parece que es, a ver, si está por ahí la mamá La Semilla. señora Bonilla. Sí, soy yo, La señora justo. Bonilla. Ah, muy bien, sí, a ver, señora, sí, Bueno, quiero darle la palabra. más que nada para agradecerle por las charlas, de verdad que nos ayudan bastante en la educación de nuestros niños. Muy, muy agradecida de parte de todos los papás del primero F por sus charlas. Y bueno, ojalá se puedan dar muchas más y poder seguir aprendiendo de todos los consejos que nos pueda ayudar para orientar con nuestras niñas. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Sí, sí, la señora Segovia, por favor. Voy a dar pase ahora a la señora Segovia. Si es que está por ahí la señora Segovia. Sí, Rosani. Sí, profesora, sí, doctor, también quería agradecerle bastante porque he estado en las 3 conferencias y bueno, todas las pautas estoy apuntando y también lo voy a poner a hacer algunas cosas que no las estaba poniendo en práctica, pero agradecerle más que todo en nombre del primero C. Gracias por la asistencia. Me siento honrado de vuestra presencia. Sois papás de 10. Lo he dicho siempre. 20. AD. Sí, y ahora quiero dar pase, Esteban, estamos en la etapa de tomar la palabra. Quiero dar pase a Selmira. Selmira es maestra de primer año, es colega, es una de que siempre estamos en contacto contigo. Selmi, te doy el pase, por favor. Hola, Bueno, Selmira. ¿qué tal, Esteban? Buen día. Bueno, siempre teniendo yo un día un poco complicado, pero acá siempre estoy con ustedes y agradecerte esa disposición que tienes de brindarnos tu tiempo, tu sabiduría como consejero familiar, que bueno, ya quisiera yo traer a todos los papás, así sea de las orejas, a los 30 papás que tengo y sentarnos a escucharte, porque realmente a veces necesitamos tener un poquito, como dices, no ser muy duros, pero a veces creo que necesitamos ser tan duros para poder compartir estas recetas, estas sugerencias tan buenas que hoy día pues has brindado a los papás de nuestras aulas, ¿no? Y agradecer el cariño que le tienes al colegio, a nuestras niñas, a nuestros papás, a nosotros como docentes, para compartir tanto y bueno, y ojalá que todos los papás lo sepan valorar y que nosotros, y siempre digo, no, me arrepiento no haberte escuchado antes, porque yo tengo una hija de 28 años y quisiera volver a que ella tenga 10, 12 años y bueno, y tomar esas recetas que son tan formidables y corregir tantas cosas de repente que no hice bien en su momento, ¿no? Y que ahora tienen oportunidad los padres de tomarlo en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Un abrazo a la distancia. Gracias a ti, Samira. Gracias. Sí, bueno, nada, y finalmente, Esteban, pues, a ver, los papás me preguntan, ¿no? ¿Cómo tan buena gente el señor Esteban, ¿no? Que de lejos. Yo quiero compartirles que Esteban lo conozco pues hace muchos años porque también buscando orientación lo encontré y luego fue parte también de las colegas, de mis amigas y ahora es parte pues de los padres de familia que tengo a mi cargo. Quiero decirles que esto fue, siempre los tutores tenemos actividades, ¿no? Organizamos actividades con nuestras aulas, ¿no? En este caso, soy tutora de primero C, pero luego compartimos las actividades en la medida que sea posible con los demás tutores y participan de manera voluntaria. Entonces, luego se unió una sección, otra sección. Si ustedes se han dado cuenta, aquí hay pocos padres, ¿no? Pero a comparación de todo el colegio, pero significativo para nosotros. Y nada, Esteban está muy dispuesto, muy contento. Yo te agradezco infinitamente, Esteban. Tú sabes
cuánto te aprecio y te agradezco infinitamente por todas estas charlas que nos has dado, que ha sido un aprendizaje. En realidad, quiero decirles también, papás, que estos videos están subidos en un canal que es de Esteban, de YouTube, y que posiblemente, Dios mediante, continúen, ya esperamos que sea en coordinación con el coordinador de tutoría, quien sabe también de estas charlas y de la subdirección, ¿no? Entonces estoy muy agradecida, Esteban, de verdad, hay muchos conocimientos, muchas, no recetas, pero sí ideas que están flotando y que esperamos ponerlos en práctica. Cuando yo les compartí a los papás, les decía, estoy rezando para que todos los papás puedan ingresar, pero no una especie de cumplir, sino saber cuánto podemos aprovechar de todo esto que nos compartes, ¿no? Y que siempre dices, pues, no lo sé, cada caso es cada caso, pero siempre hay algunas ideas que a veces nos cuesta. Y a veces siempre estamos nosotros escuchando una charla, pero estamos siguiendo pensando en lo que hacemos, ¿no? Y que si estará bien o estará mal, pero es un poquito más de repente tener apertura, que eso nos lo va a dar capaz, ¿por qué no?, recurrir a las grabaciones de estas charlas. Al menos yo lo voy a hacer. No sé si algunos papás, ¿no? Tengo todavía un hijo adolescente y que a mí me sirven muchísimo estas charlas. Muchísimas gracias, estimados padres de familia. Esteban, a ti las gracias. Ya me retiro. Gracias a vosotros por escucharme y hasta cuando queráis. Ha sido un placer. Sí. Gracias, Esteban. Un aplauso para Esteban. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, estimados padres de familia. Gracias, Anita. Gracias, Emi, gracias. Estamos en coordinación, Gracias, papás. Esteban, gracias, Ana. Y Gracias todos también los a que los nos- padres que han asistido, ¿no?, a esta Sí, conferencia. Hilda, ¿verdad? Hilda, profesora de hola. primero y tutora también. Sí, Hilda. Muchas Muchas gracias. gracias, Miss. Interesante la conferencia. Gracias, Miss. Sí, Esteban Gracias, todavía está Miss. por ahí escuchándonos. Gracias, Miss. Estaba buena la El charla. padre de familia que desea el contacto de Esteban me lo pide, porque tiene que ser así de manera voluntaria. Muy bien, cuídense. Ya, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Luego, Hasta luego. gracias. Un abrazo, cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias, Miss, a usted. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias. No importa un poquito, pero No importa, está muy bien la esencia.